Buenas noches con todos. Siguiendo con las exposiciones en cuanto al curso de semiología del proyecto Hermano Mayor, el día de hoy tenemos semiología génito-urinaria, gracias a CPA Asociación NPRG, para lo cual tenemos a nuestro ponente, Cristian Estela Flores, que es el estudiante de sexto grado de Medicina Humana de nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es el subdirector CEPRI, SOCIEN NPRG 2022 y es ponente del actual proyecto Hermano Mayor 2022, ¿no? Cabe recalcar que al terminar la exposición vamos a tener una trivia para poder repasar los conocimientos que se expusieron en esta ponencia, ¿no? Bueno, Cristian, te doy pase a que puedas comenzar. Buenas noches con todos. En primer lugar, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, sí se puede observar. Listo. Genial, gracias. Entonces comenzamos, ¿no? Bien, siguiendo con la lista o las temáticas de semiología que hemos visto, el día de hoy realizaremos la semiología genitourinaria, que implica más o menos, o como ya podríamos haber denotado por la imagen que ahí, es parte del sistema renal y parte de los genitales, externos más que todo, ¿sí? Por la cuestión semiológica. Bien. En cuanto a esto, primero vamos a revisar la parte de la localización, porque el sistema genitourinario o el sistema, primero el renal y luego el urinario propiamente dicho, se ubican en la parte, en la región conocida como la región lumbar y más abajo en la región pélvica. La región lumbar, más que todo lo que nos importa a nosotros, son dónde descansa el riñón y la vía urinaria principal, que es el uréter. Entonces vamos a ver que está descansando sobre un músculo llamado el iliopsoas, que a la vez es la conformación de dos músculos, el ilio y el psoas. Bien, esta región lumbar, su componente óseo está determinado superiormente por las costillas flotantes que ya lo hemos mencionado, o bueno, que ya sabemos que son la duodécima costilla, la doceava duodécima costilla, y por debajo también tenemos a lo que son las crestas de la pelvis, ¿no? Ya después cuando veamos la cuestión genital vamos a ver o vamos a hablar un poquito sobre el suelo de la pelvis, que es un componente enteramente muscular compuesto por 3 planos musculares como tales. Bien, eso es en cuanto a la localización o la parte anatómica. Ahora, si nos vamos a semiología, en semiología algo bastante importante que vamos a ver en todos los sistemas es el dolor. Concretamente, si ven el Argente, que es un libro de semiología, van a ver que el dolor es una de las principales causas o los principales motivos de consulta en todos los servicios que hay, ya sea de gastro, de nefro, en general. Entonces, ¿por qué no analizarlo? El dolor, para analizar la semiología o cuando estamos haciendo la análisis del dolor, hay una mnemotecnia que es Alicia Freduce, que es básicamente es la antigüedad, la localización, la intensidad, el carácter, si irradia a algún lado, concatenua, la frecuencia, la duración y características acompañantes, ¿no? Bien, si eso lo apropian, lo hacen parte de ustedes, todo lo que sea dolor en cualquiera de los sistemas va a tener ligeras adaptaciones, pero va a obedecer al mismo principio. Tal es el caso como acá. Si nosotros, perdón, acá ha habido un error. Si nosotros vemos que es un dolor que cambia a la digitopresión o hay un dolor al movimiento, esto va a obedecer en la región lumbar, obviamente, esto va a obedecer más que todo a un dolor en cuanto a la cuestión muscular, a la cuestión ósea o si es que es a una patología orgánica que no sea parte del sistema genitourinario. El cólico renal, que es un tipo de dolor, para esto tenemos que saber que los cólicos son un tipo de dolor que es un dolor un poco gravativo, un dolor de víscera hueca. ¿Bien? Está mal llamado cólico renal porque el riñón es una víscera sólida. ¿Bien? Para que conozcan esto, ya que estamos acá, en cuanto a esta terminología de cólico, es los órganos que tienen un espacio, ya sea vejiga, estómago, todos estos, o por ejemplo la vesícula biliar, estos, el dolor que lo genera su obstrucción generalmente, a eso se le llama un cólico, porque después es de víscera hueca, porque después tenemos vísceras sólidas.
y las vísceras sólidas, su dolor no se llama cólico. Entonces está mal dicho decir un cólico renal, pero es la denominación clásica que se le ha dado. Este cólico renal, ¿por qué se da? ¿Cuál es su fisiopatología o cuál es su etiología que podemos ver? Es por la dilatación del sistema pielocalicial. Ustedes saben que nosotros, el riñón, luego sigue el uréter, pero entre ellos hay las cálices, ya sea cálices menores o cálices mayores. Si hay una dilatación de estas, generalmente, ¿por qué? Por una secundaria, una obstrucción. Primero hay una obstrucción, segundo la orina. La orina hace que se expanda estas cálices, claro que es algo patológico, y eso va a generar dolor por irritación de los nervios que están anexos acá. ¿Cómo se va a expresar este dolor? Es un dolor que se irradia a hipogastrio, también está expresado con disuria, que es dolor a la micción, o polaquiuria, que es ir muchas veces al baño. Y también un tenesmo, que es la sensación o la manifestación sensorial de uno mismo de contracción de la vejiga. Un dolor gravativo, que es un dolor como un dolor pesado, un dolor que se siente un peso dentro de sí, ese es un dolor gravativo. Esto es características de una pielonefritis, que es, ya lo vimos, que es el sistema pielocalicial, la inflamación de ese sistema pielocalicial. Y esta enfermedad o ese ejemplo que estamos dando es un dolor que comienza en esta región lumbar, pero al momento de la micción comienza a irradiarse ya sea al abdomen, primero al abdomen posterior, luego al abdomen anterior y hacia los genitales. ¿Por qué? Por el que sigue el mismo recorrido de las terminales nerviosas. A su vez está acompañada de náuseas y vómitos y la aparición es brusca e intensa. Así si es que ustedes ven una historia clínica de que el tema sea una pielonefritis, en el motivo de consulta o en el inicio y progresión van a ver inicio brusco, progresión, qué sé yo, rápido, así. Bien, y en cuanto a la cistalgia, el término cist viene de vejiga, algia, dolor, o sea, dolor de la vejiga. Generalmente se da de patología vesical y en general las patologías de vía urinaria de las más frecuentes va a ser por obstrucciones de un cálculo que ha bajado desde el riñón, se ha formado ya sea por sedimentación de la orina, también inducido por fármacos, etcétera. Hay muchas etiologías que no vienen al caso ahorita y se llega a obstruir. Entonces, por eso también se puede dar una patología vesical. Ya después hay características como inflamación, alteraciones vasculares, etcétera. ¿Cómo va a ser esta cistalgia? Es un dolor ya no en la región lumbar como tal, sino es un dolor en hipogastrio como tal. Se va a manifestar por alteraciones de la micción, del patrón miccional, del volumen urinario y acompañados de una sensación de pesadez. Claro que generalmente sin fiebre. Bien, eso es en cuanto a la semiología del dolor. Ahora, si estamos hablando de un sistema génito urinario, tendríamos que hablar de su producto. ¿Cuál es el producto? La orina. La orina, tenemos aspectos que ver. Uno, si la orina emitimos diariamente aproximadamente entre las salidas y pérdidas entre 1 o 1.5 litros, tendríamos que ver, uno, el aspecto que tiene esta orina, dos, el volumen que tiene la orina y el patrón miccional. ¿A qué me refiero con patrón miccional? Que este volumen urinario, si bien se puede eliminar la misma cantidad, pero con cuánta frecuencia se va ¿cómo se dice? Al baño o la eliminación de esta orina. Bien, eso es en cuanto a la diuresis. Veamos esto. En cuanto al aspecto de la orina, es simple y sencillo determinar uno por el color, por el aspecto. Ya luego hay otras pruebas que se pueden hacer como el pH, como determinación de algunos componentes, de algunos hematíes, microscopía, entre otros. Pero ahorita estamos hablando de la cuestión puramente clínica. Entonces, puramente clínica, ¿cómo vamos a ver? Una orina, si vemos una orina un poco entre rosa, rojo, se le dice como una orina como lavado de carne, o sea, un poquito en un rojo tenue. Esto se le clasifica hasta el que no sea lo contrario como una hematuria. ¿Por qué se da la hematuria? Pues rasgado de la vía urinaria. Generalmente cuando un cálculo renal está bajando desde el sistema pielocalicial, está bajando por el uréter, no es algo uniforme ni liso. Entonces, cuando el uréter hace las contracciones espasmódicas para tratar de eliminar ese cálculo,
el mismo cálculo va rasgando las paredes del uréter y eso provoca sangrados que luego se manifiestan como hematuria, ¿no? Si vemos una orina turbia, acá tenemos dos opciones, de acuerdo al grado de turbidez que tiene, ¿no? Porque esa turbidez, si es que no hay síntomas acompañantes, como sea una fiebre, como sea bueno, también elevación de marcadores inflamatorios, pero esto ya es un examen de laboratorio, podríamos estar ante que hay un componente que está enturbiando esa orina. Bien, ahora, si es que se demuestra o si es que hay manifestaciones acompañantes, como lo mencioné, como por ejemplo la pielonefritis, que era este dolor lumbar, entonces eso obedece más que todo a una piuria. ¿Cómo podríamos estar seguros de de cuáles son los componentes que están más frecuentemente en esta orina patológica? Bueno, mandándolo a un examen de orina, ¿no? Ahí se va a ver el pH, se va a ver una microscopía para analizar si hay cristales, si hay glóbulos rojos, cuántos leucocitos por campo hay, entre otros. Pero a simple vista podrían ya orientarse esto. Si es una hematuria, ya sabemos que podría ser un cálculo. Ahora, en cuanto a la alteración de la diuresis, vamos a ver acá. En cuanto a la alteración de la diuresis, les mencioné, eso es alteraciones del volumen y del patrón miccional. Y así tenemos, si se elimina o si está aumentado el volumen urinario, a eso se le llama poliuria. Y si está aumentado la cantidad de veces que una persona va al baño para miccionar, eso se le llama polaquiuria. Entonces, volumen es poliuria. Número de veces que se va al baño es polaquiuria. Bien. Oliguria es la disminución del volumen urinario, pero esta disminución del volumen urinario hay... ¿Qué cantidad? Bueno, hay una cantidad que se refiere a menos de 400 mililitros en 24 horas, pero esto no me dice mucho. Por ejemplo, esto me puede decir una persona que pesa 80 kilos, una persona que pesa 60 kilos. No todos vamos a eliminar la misma cantidad. Entonces, esto es un poco dispar. Entonces, se decidió detener el volumen de oliguria e inclusive de anuria. También se le... Bien, de anuria como menor a 0.5 a un centímetro cúbico de orina por kilogramo de peso. Si es un poquito más, es oliguria. ¿Bien? Con esto, ¿qué quiere decirles? Un volumen menor al 1000-1500 que se elimina diariamente es oliguria. Y si ya cae más de 0.5 a 1 mililitros o centímetros cúbicos por kilo de peso, a eso se le llama anuria. La obsiuria es el retraso en la eliminación de orina. Es decir, se elimina ese volumen determinado, no hay problema con el volumen, pero es el retraso en la eliminación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay algo que posiblemente está obstruyendo o la vejiga no se está contrayendo adecuadamente para eliminar esa orina que hay ahí. Entonces, a eso se le llama obsiuria. Acá hay dos palabras que suenan parecido, pero generalmente no son lo mismo, aunque a veces se les usa indistintamente, nicturia y nocturia. Nicturia se le llama inversión al nictémero. ¿Qué quiere decir esto? Que el nictémero es más que todo que nosotros tendemos por patrones de sueño y vigilia, tendemos a miccionar cuando es de día y cuando no estamos durmiendo. Bien, entonces la nicturia es una inversión de eso, es decir, una diuresis o orinar mientras en el reposo nocturno. Y la nocturia es la eliminación durante el sueño, ya sea de día, de noche, en cualquiera de estas circunstancias se puede eliminar. Generalmente es en las noches, obviamente, por eso que muchas veces también hay confusión, pero esa es la diferencia. La nicturia es la inversión del nictámero, que es una diuresis en el reposo nocturno, y la nocturia es diuresis durante el sueño en cualquier fase, en cualquier parte del día. Bien, la nicturia también obedece a veces más que todo a patrones psicológicos y la nocturia obedece también a la alteración de la musculatura o inervación de la vejiga. Lo que le llaman la vejiga neurógena. Esta vejiga neurógena ya les adelanto que es una patología, hay una alteración de la inervación de la vejiga, que es un retraso o una debilidad, que genera un retraso, una debilidad en potencial de acción de la musculatura lisa aquí, y hay debilidad. Bien, ahora, aparte, en cuanto a la alteración de la micción, ya acá podemos hablar de los patrones urinarios,
que es retención urinaria, incontinencia vesical, disuria, polaquiuria, que ya lo hablamos un poquito, el tenesmo y la enuresis. Bien, para empezar, la retención urinaria, creo que ya por el mismo nombre se nos viene a la cabeza qué es, ¿no? Es la imposibilidad de eliminar la orina, básicamente. O sea, el músculo detrusor se está contrayendo, es decir, la vejiga se está contrayendo para eliminar la orina, para producir la micción, pero no hay una eliminación adecuada. ¿Por qué? Puede ser por una obstrucción uretral, una vejiga neurógena puede ser, entre otros. La incontinencia vesical ¿qué quiere decir esto? Que si no hay un estímulo neurológico del sistema nervioso parasimpático, ya sabemos entre L5, S1 para la contracción del detrusor y la eliminación de la orina, esta orina tendría la suficiente fuerza, y a esto también se debe por los músculos, por los esfínter urinario externo y el esfínter urinario interno, que el interno es involuntario y el externo es voluntario. Bien, entonces ellos tienen la fuerza suficiente para que esta orina no se emita en los periodos donde no se mandan estos potenciales de acción nerviosos. Pero la incontinencia vesical hace que estos músculos estén débiles, más que todo el interno, más que el externo. Entonces, hay una incapacidad para retener la orina en los periodos intermiccionales y se elimina solita, como pueden decir esto. La disuria es una dificultad en la micción acompañada de dolor, acompañado de un esfuerzo abdominal, pero se le clasifica o muchas veces van a encontrarnos como dolor al orinar. Es un término muy simplista, pero es para que se aproximen un poquito también para lo que se menciona muchas veces. La polaquiuria ya lo mencionamos, que es un aumento de la frecuencia miccional. Es decir, no necesariamente hay un aumento del volumen miccional, sino hay un aumento del número de veces en que se va a ir a miccionar, va a ir al baño, o bueno, el paciente va a decir, doctor, yo muchas veces voy al baño. Entonces, ahí, ¿qué tendrían que hacer? Medir el volumen de 24 horas para ver qué volumen está y cuántas veces ha ido al baño, para así establecer el volumen, si estamos ante una verdadera poliuria o es una polaquiuria. ¿Bien? El tenesmo es la percepción subjetiva de un espasmo vesical, es decir, es una sensación que tiene el paciente de que ya se está miccionando o hay una contracción de la vejiga. Esto obedece a algunas patologías vesicales o también puede ser de origen neurógeno. Y la enuresis es el acto miccional involuntario y no consciente durante el sueño, ya sea diurno o nocturno. Eso es un poquito parecido a lo que hablamos antes de nicturia y nocturia, pero esto es un acto miccional involuntario. O sea, como a veces también, y esto es más frecuente en los niños de pequeña edad, que es que se orinan en la cama, esto. Entonces, esto, como la forma de ponerle un nombre clínico, un nombre adecuado, es enuresis. ¿Bien? La semiología del edema. Este es otro de los factores que tenemos que ver este es otro de los síntomas que tenemos que ver en la parte nefrológica, en la parte genitourinaria, más que todo urinaria. Bien. El edema obedece a muchas patologías. Bien. El edema básicamente es el contenido del líquido dentro del espacio tisular. Y esto puede deberse a diversas etiologías. Generalmente es de índole nefrológica, pero vemos ahí que puede ser cardiopática, hepatopática, de un trastorno muscular y trastorno linfático. ¿Qué los une a todos estos sistemas? El hecho de que ellos regulan o contienen en su interior líquido. El sistema circulatorio contiene la sangre. Esta sangre pasa por los riñones y el riñón se encarga de un equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, una patología tanto cardíaca como renal va a propiciar el edema. Una hepatopatía, ¿por qué? Y a esto lo asociamos con la desnutrición. ¿Por qué? Porque las proteínas generan el otro factor, que es la presión oncótica. Entonces, si cualquiera de estos dos está mal o es patológico, también va a haber la asociación del edema. Van relacionándolo el hígado y la parte nutritiva se relaciona con la presión oncótica, que es las proteínas, la parte cardiopática, la parte nefropática e inclusive el trastorno vascular. Acá hacemos como tipo un triangulito. La parte triangular regula más que todo presión hidrostática. Y el trastorno linfático que se queda acá solito va a ser el sistema como de drenaje que va a tener el exceso de presiones. Bien, esto lo podemos calificar o lo podemos ver más acá por un mecanismo. Se le llama el mecanismo de Starling. No lo confundan con la curva de Starling que lo vimos en la parte cardiológica.
¿Qué dice este mecanismo de Starling? Básicamente es una sumatoria, es una diferencia de fuerzas que van a hacer, o va a ser un juego de fuerzas que va a tener en condición la filtración o reabsorción de líquido desde el espacio vascular, como están viendo ahí, hacia los tejidos. Bien, entonces, como les mencioné, es un juego de presiones. La presión hidrostática es la suma de la presión hidrostática capilar con la presión oncótica intersticial. Es decir, la presión del agua dentro del vaso sanguíneo, que podría llegar a ser la sangre, sumada con la presión que ejercen las proteínas fuera de ella. ¿Por qué? Porque ambos hacen que el agua salga buscan que el agua salga del vaso sanguíneo. Entonces, hay una fuerza que contrarregula esto. ¿Quién? La presión hidrostática de los tejidos y la presión oncótica de dentro del vaso sanguíneo. Entonces, como les mencioné, es un juego de fuerzas. Como el vaso sanguíneo está dentro de un sistema doble cerrado, que es el sistema circulatorio, y además va a llegar a su terminal, que es el riñón, entonces estos dos sistemas se van a encargar de regular la presión hidrostática. La presión oncótica, que está dada por las proteínas. ¿Y quién es la principal proteína del cuerpo? La albúmina, o bueno, de la sangre al menos, la albúmina. Entonces, ¿quiénes regulan esto? Las ingestas y el control de las pérdidas, que es la primera, que es la nutrición como tal, y la segunda, que es el sistema o el hígado. Y acá ven un tercer factor, que es QL. ¿QL qué quiere decir esto? Que la suma de la diferencia de estas fuerzas como tal va a generar un número, pero muchas veces se produce en exceso. Y para descomprimir, si quieren verlo así, al sistema circulatorio, existe el sistema linfático, que este líquido o este exceso de presiones se va a drenar hacia allí para conservar el equilibrio. Entonces, por eso que el sistema linfático está acá, y por eso que algunas patologías que ya sea hacen una obstrucción o hacen compresión del mismo sistema linfático, se van a manifestar como un edema también. Bien, entonces, como hablamos del edema, hay que hablar de las posibles etiologías. Las etiologías son muchas. Ya están viendo, de origen intravascular. El intravascular puede ser de origen arterial por un exceso de presiones, pero generalmente esto se ve en las insuficiencias cardíacas, pero ¿qué tal si vemos el otro lado? Si no es una arteria, puede ser una vena. Y esta vena puede ser por hipertensión o por una obstrucción venosa. Si es generalmente una hipertensión, va a generar un edema generalizado, un edema en todo el cuerpo. Y una obstrucción venosa, es muy difícil que se obstruyan dos venas juntas al mismo tiempo. Y esto lo podemos ver en un ejemplo muy claro, que es una obstrucción venosa profunda en una pierna, por ejemplo. Si es en la pierna derecha, se va a ver ese edema que es localizado en la pierna derecha. Como se está obstruyendo el retorno de la sangre, va a ser caliente, pero no va a ser doloroso. Bien, ese es más o menos a manera de ejemplo. Si es por disminución de la presión oncótica, ya lo mencionamos. La patología hepática que más se les viene a la cabeza, la cirrosis hepática, por ejemplo. Otro, el aumento de la eliminación de estas proteínas, el síndrome nefrótico. U otro, la desnutrición o kwashiorkor, como se le conoce. Bien, ¿cómo vamos a ver este edema? Es un edema en miembros inferiores, es decir, las zonas de mayor declive. ¿Por qué? Porque como no hay ninguna sustancia, que es la albúmina, que va a contener este líquido va a seguir la gravedad. ¿Y cuál es la zona de mayor gravedad en nosotros? Las piernas o el miembro inferior. El aumento de la permeabilidad capilar, esto es básicamente lo vamos a desarrollar o se va a ver en inflamación. Por eso que hay un síndrome, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o en anafilaxis, por ejemplo, una urticaria, que también se va a ver un edema localizado en la zona. Primero va a ser localizado en la zona donde se dio y luego va a proceder a avanzar. Luego estamos en obstrucción linfática, que como lo mencioné, por ejemplo, una linfangitis, una obstrucción por algún parásito a nivel del sistema linfático también. ¿Cómo son los edemas producidos por linfa? Si se dan cuenta, todo lo que contenga el líquido, como era el arterial, el venoso, la disminución de presión oncótica, son edemas suaves. En cambio, la obstrucción linfática es un edema duro. ¿Por qué es duro? Porque la linfa, además de contener agua, contiene proteínas para formar, o bueno, como es parte de todo el sistema inmune, contiene grasa también, expresada como kilomicrones que vienen del sistema digestivo, etc. Bien, contiene proteínas y contiene grasas. Entonces, esto, al obstruirse,
va a formar un edema duro, ¿bien? Va a ser un edema duro, indoloro y generalmente simétrico si es de acuerdo al nivel donde se da esta obstrucción, ¿bien? Quedado todo claro esto, ¿cómo evaluamos un edema? El edema se va a evaluar, por su extensión, ya lo vimos, si es local, podría ser una reacción alérgica a algo, o si es general, a anasarca. No confundan anasarca con un edema cualquiera. Anasarca se refiere al edema generalizado que ya invadió al menos un espacio, Por ejemplo, si se desarrolla un edema generalizado que asociado a edema pleural, ahí ya les están diciendo, eso ya es anasarca. Bien, por su ubicación, vamos a ver el edema pleural que identifica o es característico del síndrome nefrótico de los miembros inferiores, que ya lo vimos que las cardiopatías, un edema sacro que a veces se evalúe por el Godet. Por su sensibilidad, ya lo mencionamos antes, si es doloroso o indoloro. Si es doloroso, obedece a un patrón inflamatorio. Y si es una inflamación, tendríamos que echarnos a buscar a qué obedece o a qué ha reaccionado el cuerpo por esta inflamación. Puede ser una infección, puede ser una reacción anafiláctica, entre otros. Y si es indoloro, ya nos ubica más que todo a patologías hepáticas, patologías renales, patología cardíaca. Por el tiempo de evolución, puede ser agudo o crónico. Si es agudo, como recién se ha acumulado el líquido, recién está, si se puede llamar, disculpen la palabra, fresco, es blando. Pero si es que ya ha avanzado un tiempo, tiende a ser duro. No hay un punto de corte del tiempo exacto para denominar un edema agudo, un edema crónico, pero conforme va pasando el tiempo, estos materiales comienzan a solidificarse. Bien, por la hora de presentación, matutino o vespertino, es decir, por la mañana o por la tarde. Por la mañana puede ser de origen renal y por la tarde de origen cardiogénico. ¿Pero por qué? Porque en las tardes puede ser más que todo de origen cardiogénico. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando dormimos estamos echados. Bueno, vean más o menos como esto si fuera una persona ya. Entonces, como el corazón y los miembros inferiores están al mismo nivel, no hay efecto de la gravedad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos a lo largo del día? El agua tiende a seguir la gravedad y como no se puede, y como hay un problema cardíaco que no puede ejercer adecuadamente su función de bomba, ¿qué quiere decir esto? Que parte de esa agua va a retenerse en el miembro inferior conforme pasan las horas. Entonces, por eso, el de origen cardiogénico, o si el paciente, o si ustedes observan de que el paciente les dice de que hace más que todo estos edemas en las tardes, en las noches, ya les orienta a algo cardíaco. Por la elasticidad, algo elástico es algo más inflamatorio y si es algo inelástico o duro, puede ser de origen linfático o de las hormonas tiroideas, que es el mixedema, como se conoce. Por la temperatura ya lo vemos frío caliente, por su consistencia blando duro y por su simetría si es asimétrico, es decir, si afecta solamente a una localización, a un lugar, a un miembro, eso quiere decir que es un evento que le pertenece o ha tenido origen ahí. Pero si es de origen, si es más simétrico, si es simétrico quiere decir que es algo más generalizado. ¿Y qué hay generalizado? La cirrosis, el problema hepático, como lo mencionamos, el problema cardíaco, el problema renal. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cardíaco, renal y hepático casi siempre van juntitos. Y, por ejemplo, son simétricos ambos, los tres, perdón. Y por su coloración puede ser pálido, azulado o rubicundo. Rubicundo, que es una de las 4 características generales de la inflamación, es que es rojo en general. Azulado es si es por una trombosis venosa profunda, por el color de la sangre. Y si es pálido, por un problema renal. Es decir, que se está acumulando más que todo el líquido. ¿Cómo se evalúa el edema? Es por el examen de Godet, que es por el signo de Godet. Se le da una puntuación de 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a la profundidad y al tiempo que tarda la piel en regresar a su lugar. 1, por ejemplo, si desaparece rápidamente, es decir, ustedes pueden palparse ahorita si gustan y van a ver que la piel regresa rápidamente a su lugar, ese es 1. 2, si se hunde 2 milímetros y demora 10 a 15 segundos, el 3 si es 1 minuto y el 4 de 2 a 5 minutos. Bien, esa es una característica semiológica del edema. En cuanto al examen físico del sistema genitourinario, para avanzar un poquito, va a obedecer siempre, y como todo examen físico, la inspección, palpación, percusión y auscultación. El orden no va a cambiar en general. Bueno, el único que cambia el orden es al hacer examen físico del sistema digestivo, del sistema
gastrointestinal, pero no nos concierne ahorita. En cuanto a la inspección, ustedes lo que ven por fuera, es decir, no han tocado nada todavía, es lo que pueden ver si hay algunas alteraciones morfológicas, si hay tumoraciones, si hay decoloraciones en general. En la palpación hay palpación superficial y palpación profunda. Y en la palpación superficial vemos los puntos, se ven los puntos renoureterales. Los puntos renoureterales son superior, medio, inferior. Y si se pueden dar cuenta, es más que todo por ubicar dónde está el dolor del uréter. Más que todo se utiliza para los cálculos, para ubicar dónde está un cálculo. El punto ureteral, renoureteral superior es trazando una línea horizontal del ombligo, cruzándola con una línea medio clavicular. El medio es haciendo una angulación hacia estas crestas ilíacas, van a ver. Entonces hacemos esta angulación y cortamos acá en el punto medio. Ahí está. Y el punto renoureteral inferior, ese no se palpa así superficialmente, sino se tiene que hacer un tacto rectal en hombre o mujer o un tacto vaginal en la mujer. Bien, esto por unas cuestiones más que todo éticas y ahorita porque ya tenemos imágenes a disponibilidad más fácilmente, ya no se tiende a usar o ya no se explora mucho el punto ureteral inferior. El ureteral superior y el medio un poco más sí. Y en cuanto a la palpación profunda, esto ya es más que todo para palpar el riñón. El riñón es un órgano retroperitoneal, como ustedes ya lo saben, y hay maniobras. La maniobra de Guyon, por ejemplo, que es la palpación anterior. El peloteo renal, que básicamente consiste en poner una mano debajo del reborde costal y empujar desde atrás, o sea, desde la espalda del paciente al riñón para intentar palparlo. ¿Y por qué palparíamos al riñón? Bueno, para tratar de identificar una masa, de un agrandamiento de este riñón en algunas patologías inflamatorias o inclusive en la hidronefrosis o en las insuficiencias renales agudas postrenales, que son las obstructivas ya evolucionadas. La maniobra de Israel, ¿qué quiere decir esto? Es colocar al paciente de costado y tratar igualmente de palpar el riñón. Y la maniobra de Montenegro es palpar el riñón, pero desde posteriormente. Entonces, la maniobra de Guyon y el peloteo renal es una palpación anterior. La maniobra de Israel es de costado o y la maniobra de Montenegro es posterior. Bien. La percusión, o como vamos a ver acá, la puñopercusión lumbar nos va a determinar si hay un dolor. Entonces, si este dolor es dolor lumbar, un dolor acompañado de otra sintomatología miccional, nos estaría indicando más que todo que sí hay un problema en el riñón. Generalmente también por cálculos, las pielonefritis o patologías inflamatorias van a estar acompañadas de esto. Entonces, si descubrimos que hay, bueno, en la anamnesis, si hay sintomatología urinaria y en la puñopercusión lumbar sale positivo, nos ordenaría hacer mínimamente una eco renal para ver qué es lo que está aconteciendo. Y la auscultación, ¿qué quiere decir? Que con nuestro estetoscopio vamos a auscultar esta zona, más que todo es para ver si hay obstrucciones del flujo arterial. ¿En qué enfermedades? Por ejemplo, una enfermedad reumatológica que se ve es la enfermedad de Takayasu, que es una obstrucción de las arterias renales, ya sea doble, pero más frecuentemente es de un solo lado, en la cual se va a llegar a desarrollar una insuficiencia renal. ¿Bien? Entonces, si se escucha un soplo a este nivel, ¿qué quiere decir? Que hay una obstrucción arterial por aumento de la fuerza con que está circulando esa sangre por ese lugar de menor diámetro. Entonces, nos indicaría hacer una tomografía en este caso. Ya para avanzar en cuanto al sistema genitourinario, la semiología prostática se le hace a los hombres, se evalúa el examen físico más que todo por un tacto rectal. ¿Inspección se podría hacer? No. Se puede hacer la palpación, la percusión no mucho, la auscultación tampoco. Entonces, por el tacto rectal nos daría muchas características de esta glándula, la glándula prostática. La superficie debe ser totalmente lisa y los libros de semiología dicen que el tacto, ahorita que estamos en virtualidad no muchos han podido hacerlo, se siente como si tocaran la punta de su nariz, así se siente la próstata normal. Si se siente una tumoración, eso ya sería algo patológico e indicaría hacer mayores estudios, ¿no? En cuanto a la consistencia, como la punta de la nariz también es una elástica, similar al caucho, como una goma de borrar.
El tamaño sería de 3 a 4 centímetros, pero esto ya es indicaciones ya con medidas exactas, ¿no? La movilidad suele ser móvil, detrás de la mucosa rectal, es decir, por el tacto rectal también. Y el surco medio, sí se puede palpar el surco medio, inclusive si palpan su nariz, van a ver, van a poder palpar un surco medio también, que es muy parecido también a lo que se siente por un tacto rectal. Si es que hay dolor, es ya nos indicaría una patología, generalmente una patología inflamatoria, ¿no? Y los bordes suelen ser nítidos. Pero ¿qué pasa día si vemos, o bueno, si tocamos una glándula prostática agrandada, con muchos lóbulos, no se palpa el surco, que es dolorosa al tacto? Ahí nos indicaría ya más que todo hacer estudios, por ejemplo, una tomografía para ver, para hacer una evaluación, ¿no? Porque podría ser o una hiperplasia benigna de próstata que podría ser, o si no, un cáncer prostático. Ya esto ya son cuestiones más exquisitas. En cuanto a la evaluación de los genitales externos masculinos, tendríamos que ver características normales y anormales. Los genitales externos masculinos son el pene, el glande y el meato uretral. Cuando se hace esta evaluación se tiene que ver adecuadamente las características, ya sea color, el color, si hay tumoraciones, si hay rubicundez, si hay palidez, si hay cicatrices, en general, ser muy minuciosos con esto. En cuanto al glande, si hay un aspecto erimatoso, su característica normal es ser algo eritematoso, rojo, seco, no debe existir presencia de esmegma. Y el meato uretral tiene que estar en la parte superior y dando al externo. ¿Por qué? Porque las patologías de la posición del meato uretral están las epispadias y la hipospadia. La epispadia quiere decir que este meato uretral está sobre el cuerpo del pene y la hipospadia debajo del cuerpo del pene. La fimosis o parafimosis, ¿qué quiere decir? Es la estrechez del orificio del prepucio, y la parafimosis es la dificultad de se retrae este prepucio, pero no se puede regresar a la posición previa a la retracción. Y si hay presencia de secreciones patológicas, nos indicarían algunas, en general, patologías de transmisión sexual como tal. En cuanto a los genitales femeninos, se tiene que evaluar adecuadamente las labios mayores, labios menores, el pubis, el monte de Venus, un tacto adecuado, respetuoso, de manera ética. Y algunos libros recomiendan que haya un familiar u otro personal de salud cuando se hace esta evaluación, por cuestiones médico-legales también. Pero ¿qué se hace también en el tacto vaginal? Se van a tener que evaluar si es la glándula de Skene o Bartholin, que en general no se palpan tan frecuentemente, y si se llegan a palpar quiere decir que hay una obstrucción, un agrandamiento. La palpación bimural del canal vaginal, la palpación de los anexos y un examen con espéculo, y si se quiere hacer un poco más allegado o en la visita al ginecólogo se tendría que hacer un estudio también, aparte del canal vaginal, del cuello uterino como tal, ¿no? Ya ustedes podrían saber el Papa Nicolau, el IVA, que son exámenes auxiliares que se pueden realizar en estas consultas. Y bueno, eso sería todo en cuanto al sistema geniturinario. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias. Bueno, Cristian, agradecerte por tu excelente ponencia. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, podría hacerlo, por favor. Joven, disculpe, tengo una consulta. Sí, claro, adelante. Puedes realizarla al ponente. Sí, joven, ¿podría por favor repetir con respecto a lo que es el cólico? ¿Cuándo se le consideraba un cólico? ¿Cuando era una víscera hueca?
mencionó en este caso el joven Cristian. Claro. A ver, ahorita regreso a la diapo. Eh, a ver, un momento, please. A ver, el cólico renal, en general, la denominación de cólico sí se me escucha, ¿no? Sí, joven, perfecto. Ah, ya, bacán. Entonces, la denominación de cólico se realiza en una víscera hueca. ¿Qué es una víscera hueca? Es una víscera que tiene un contenido, ya sea, por ejemplo, el estómago, la vesícula biliar, entre otros, ¿no? A ver, entre otros. A ver, ahorita para compartir pantalla. Listo. A ver, voy a hacer. Mira, entonces la palabra cólico obedece a las vísceras huecas, o sea, son vísceras que contienen un espacio dentro de ellos. El caso más característico, por ejemplo, el estómago, una vesícula biliar, la vejiga, por ejemplo. A eso se le llama cólico, es un dolor tipo gravativo, inespecífico, que obedece a más campos de uno de los nueve, por ejemplo, el cólico biliar. Se le dice al dolor inespecífico de hipocondrio derecho que se irradia hacia el epigastrio, etc. Esto es en vísceras huecas, porque en órgano sólido este dolor no se da, porque no tiene cómo hacer este tipo de dolor. Acá son dolores más específicos. Por ejemplo, un infarto renal, que ya va a estar acompañado de fiebre, insuficiencia renal, entre otras, se va a acompañar de un dolor que es característico, es un dolor por ejemplo, el infarto renal que estábamos es un dolor transfixiante, hiperagudo, etc. Entonces, la palabra cólico o el dolor, que es el dolor cólico, es característico de las vísceras huecas, sino que en el cólico renal, como no se sabía determinar o ya se quedó la denominación así por la expansión del sistema pielocalicial, entonces se quedó como la palabra cólico renal. Pero si tú lo analizas, el riñón es un órgano hueco, o bueno, perdón, es un órgano sólido. Entonces, esa palabrita está un poco mal determinada, pero se menciona así en general. Solo es una cuestión de especificar. Perfecto, joven, muchas gracias. Quedó todo Ujú. claro. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, parece que ya no hay preguntas. Vamos a pasar a lo que sería la trivia. Ahorita les coloco el link para que puedan entrar. Ahí en el chat pueden observar y pueden ir uniéndose, por favor. Por favor, se les sugiere colocar su nombre real, porque para los ganadores hay los premios, ¿no? Por favor, coloquen sus nombres reales.
2 minutos e iniciamos la trivia. Por favor, sigan uniéndose. En unos minutos se va a colocar el pase de lista para que se inscriban y ahí a los ganadores se les va a hacer llegar su premio, ¿no? Entonces, iniciamos la trivia.
1 minuto y culminamos la trivia. Bueno, ahí tenemos a nuestros 3 ganadores, que sería Eduardo D, tenemos a Oti y a Abigail Andia. Bueno, como bien lo dije, el pase de lista estén aquí en el chat. Se inscriben para poder mandarle los premios correspondientes, ¿no? Y al resto enviarle las diapositivas de la ponencia y la grabación. Muchas gracias con todos.